Hola, muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra segunda jornada de capacitación. Antes que nada, pues, darle la bienvenida eh, y también, pues, que me puedan confirmar si es que tenemos una buena recepción del audio y también de la presentación eh, en PDF que se está compartiendo ahora con ustedes. Me pueden ayudar enviándome un mensaje. Sí, todo ok, perfecto. Bien, el día de ayer, pues estuvimos hablando un poco a manera de introducción de lo que es este campo de aplicación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y bueno, específicamente nos centramos en plantas de tratamientos que son destinadas a eh, tratar el agua básicamente que es de los cascos urbanos y también de las industrias a través de estas plantas de tratamiento, ¿no? De estos sistemas de lagunaje, del video que pudimos observar. Y ahora bien, ¿cómo llegan estas aguas, sean negras o sean grises, o sean mezcladas con agua lluvia también, o otro tipo de contaminación que se puede dar dentro del ecosistema en el que nosotros nos desarrollamos, pues llegan a través de estas redes que están clasificadas por dos, que también tocamos el tema la noche anterior, ¿no? Que son redes separativas y redes unitarias. En las redes separativas, pues lo que nosotros vamos a encontrar son aquellas redes que se encuentran separadas, ¿no? ¿Cuál es el efecto que van a hacer? Pues estas redes, unas estarán destinadas para las aguas pluviales y las otras van a ser directamente aguas residuales. Y como observan en la imagen, pues se tiene dos conductos, ¿no? Aquellas que están, esta tubería de aguas residuales y aquellas que son aguas pluviales. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a terminar este capítulo y de ahí vamos a ver una presentación en diapositivas que me va a permitir a mí concatenar justamente esa presentación con los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que debemos considerar nosotros cuando vamos a eh, plantear un proyecto de implementación de una planta de tratamiento de agua residual y lo vamos a hacer netamente en un ejemplo de aplicación práctica. ¿Okay? Voy a tomar un ejemplo de una investigación que se realizó para diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales específicamente para un laboratorio que se encarga de hacer análisis de calidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero terminemos aquí esta partecita de lo que son las redes separativas y unitarias. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o alguna acotación, alguna sugerencia que tengan que hacer, pues bienvenidos sean. Tienen toda la libertad de poder compartirnos sus pensamientos y sus criterios, ¿no? Sus comentarios. Continuemos. Bueno, entonces, a diferencia de las redes separativas, las redes unitarias, pues como ustedes observan aquí, van destinadas a un solo colector, ¿no? Entonces estamos hablando de que es un solo conducto, ¿no? Ya vamos a ver más adelante, de forma resumida o en resumen, cuáles son las ventajas y las desventajas que presentan estos dos tipos de redes, que también tocamos ciertos puntos en la clase anterior. Ventajas, pues la ventaja en la red unitaria, pues
creo que la principal y la que más se apuntala es la económica, ¿no? Porque es necesario construir una sola red, ¿no? Las dimensiones son equivalentes a las de las red pluviales, pues el caudal de residuales tiene poca incidencia en el caudal total. Entonces aquí también debemos rescatar ciertos apartados, ¿no? Que en época de lluvia o cuando se presentan lluvias, el caudal de estas aguas pluviales siempre va a superar al caudal de las aguas residuales que son generadas a través de nuestros domicilios. El mantenimiento estricto de la red es mucho más económico y también al existir una mezcla de aguas pluviales y aguas residuales, pues se produce un efecto de autolimpieza, aunque este efecto también es aporte del agua residual, pues como habíamos mencionado anteriormente, el agua residual viene con bacterias propias que son las que se encargan también de hacer un efecto de autolimpieza, ¿ok? También tenemos el efecto denominado, el denominado efecto corona, que es corrosión por ácido sulfúrico, debido a las mayores dimensiones de los conductos que favorecen a la ventilación y la autolimpieza, ¿no? Inconvenientes. Inconvenientes, dice. Las depuradoras no pueden asumir los caudales de aguas pluviales, por lo que es necesario prever sistemas de separación de las aguas pluviales antes de llegar a la planta de tratamiento mediante a unos aliviaderos. Lo que nos dan a entender aquí, pues, es que toda planta de agua residual debe tener un dimensionamiento mayor al caudal que está previsto recibir, ¿no? Mayor al caudal que está previsto recibir. De esta manera puede tratar el agua residual con total normalidad si es que operara a su 100%, ¿ok? Ahora, si ese 100% se sobrepasase, pues nosotros tendríamos que tener una medida alternativa. Y es lo que nos dice aquí, tener aliviaderos, ¿no? O con puertas que permitan desalojar el caudal y evitar que la planta de tratamiento de aguas residuales pues, pueda rebosarse, ¿no? Ya vamos a ver un ejemplo más adelante con las imágenes también de, de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puerto Viejo. Vamos a ver cómo es que ha sido diseñada y cómo trabajan para su limpieza. Entonces, la ventaja económica de la menor inversión inicial disminuye notoriamente si consideramos los costes de las instalaciones necesarias para minimizar el efecto de los vertidos. ¿Ok? ¿Qué otro inconveniente en las redes unitarias? Pues hablamos también del sobredimensionamiento en el pretratamiento para poder tratar el exceso de caudal cuando hay lluvias o disponer de algún depósito de regulación, ¿no? Esto básicamente es lo que hemos venido hablando, que las plantas, si es que se tiene una red unitaria, pues debe existir un adimensionamiento o un sobredimensionamiento en el cual la capacidad sea mucho mayor al caudal que se recibe. En lo que corresponde a las redes separativas, pues podemos decir como ventaja que el régimen de depuración es más regular, pues no se altera por las aguas lluvias, debido a que vamos a tener una constante, un caudal constante y características por lo general similares, ¿no? Ahí es cuando nosotros también debemos tener en cuenta que debemos tener en nuestros monitoreos de control de nuestra planta de tratamiento, tanto en el afluente
como en el efluente, límites máximos permisibles, ¿no? Límite máximo y un límite mínimo que mi planta puede tratar. ¿Ok? Los costes de depuración son menores y cuando el colector concentrador de llegada a la depuración es muy largo, la diferencia de costes con el colector unitario es considerable y podría compensarse el exceso de la inversión por la doble red. Bien. Inconvenientes, pues mayor inversión inicial. Este inconveniente, pues, es ya un tema de carácter económico, y también de las necesidades o de los sectores en donde se va a realizar este tipo de redes separativas, ¿no? De pronto puede ser una urbanización y esa urbanización tiene un plan de manejo ambiental que va a tener redes separativas y que para las aguas residuales que son generadas a través de los domicilios, pues esas aguas residuales van a ser tratadas en una planta de tratamiento que se va a encargar de que la depuración de esas aguas residuales sean utilizadas para el reguío de los parques o el reguío de las diferentes áreas recreativas que tienen, ¿no? Y el agua pluvial, pues vaya a ser tratada de manera que sí pase por una etapa de depuración, pero que la misma agua pluvial, considerando que sus niveles de contaminación van a ser mucho menores a los de la residual doméstica, pueda volver a reutilizarse, ¿no? Pueda volver a reutilizarse. Entonces, estamos hablando de temas que se deberían analizar y llegar a la conclusión de que sí sería una desventaja o un inconveniente lograr tener una mayor inversión inicial, ¿no? Aunque no hay mezcla de aguas pluviales y residuales, las pluviales de zonas urbanas son aguas sucias y necesitan un tratamiento mínimo, ¿no? Como les decía, si es que estamos hablando de una urbanización que ha sido planificada de esa manera y que tiene un plan de manejo ambiental para los dos tipos de agua y por eso va a construir redes separativas, pues bienvenido sea. De ahí tenemos criterios para la selección de tecnologías en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Pues de primer plano nosotros tenemos la caracterización de la calidad del agua, ¿no? La caracterización. Y de ahí tenemos lo que es la cantidad de agua que va a estar definida por el caudal. La normativa vigente a la que se aplica o la normativa o el cuerpo receptor al que va a ser entregada o va a ser depositada el efluente, ¿okay? El efluente, el tipo de tecnología, ya hemos visto cómo cambia la tecnología cuando estuvimos hablando de los procesos de cribado, que hay algunos que son manuales, otros que son semiautomáticos, y los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Siempre, si estamos hablando de una planta o un sistema de lagunaje, pues vamos a tener personal tanto operativo que se encargue de las diferentes acciones que se tienen que hacer alrededor de cada sistema de lagunaje, y también personal técnico. Este personal técnico es el que se encarga de poder llevar el monitoreo tanto del afluente y del efluente, ¿no? Y de los tiempos de residencias que están en cada sistema de lagunaje, ¿no? Eso hablando de plantas de tratamiento destinadas a los municipios, ¿ok? A los municipios que son los encargados de dar, en la mayoría de los casos, dar este tratamiento de las aguas que se generan en todas las ciudades. De ahí pues tenemos de manera general que son los sistemas de tratamientos que son divididos en etapas. Estas etapas son el pretratamiento, un tratamiento primario, secundario y terciario, ¿no?
De ahí, bueno, en las etapas preliminares lo que se considera es la eliminación de objetos contaminantes de carácter sólido y de gran volumen, y también lo que se prevé es eliminar las grasas. ¿Okay? Estos con tamices, trituradores, desarenadores, que vamos a ver más adelante. Y pues una etapa preliminar también es un desbaste, ¿no? Que está relacionado con el cribado, con el sistema de rejillas o sistemas de mallas finas también que se pueden utilizar, ¿no? Ahí tenemos lo que es un tratamiento primario. Este tratamiento, pues, son tratamientos que se realizan para eliminar aquellas partículas que tienen tasas de sedimentación de 0.5, perdón, de 0.3 a 0.7 milímetros, y con un periodo de retención usualmente cortos de 1 a 2 horas, ¿no? Con una profundidad de 2 a 5 metros. Vamos a ver ya más adelante un ejemplo claro de esto de aquí. En esta fase se suprimen por precipitación aproximadamente de un 60 al 70% de los sólidos en suspensión. Estos sólidos en suspensión también es importante acuñar este término, ¿okay? Porque lo vamos a ver mucho más adelante y es muy importante cuando nosotros estamos haciendo las denominadas pruebas de jarra o los test de jarras. Y también para determinar cuál es la cantidad o la concentración de coagulantes y floculantes que se deben utilizar de acuerdo a esa característica de agua o de acuerdo a esa calidad de agua. ¿Ya? En lo que es el tratamiento secundario, pues eliminar la materia orgánica y en estado coloidal, ¿ok? En la mayoría de plantas municipales utilizan procesos biológicos aerobios para este fin, ¿no? Procesos biológicos aerobios nos da a entender que es la mezcla de las bacterias que se alimentan o que realizan su mecanismo de acción o su metabolismo a través de la respiración o a través de la utilización del oxígeno, ¿no? En este proceso participan microorganismos que se encuentran en el agua residual. Me parece que el día de ayer también hicieron una pregunta acerca de los microorganismos, pues yo mismo les voy a mostrar una página también en donde podemos ver las diferentes aplicaciones que existen entre los microorganismos efectivos o la tecnología ME. Así se ha acuñado o así se dio ese término por el principal o la primera persona que empezó a utilizar este tipo de tratamientos. Bueno, y de ahí tenemos que este proceso biológico es un proceso natural, controlado, en el cual participan los microorganismos presentes en el agua residual. ¿Okay? Aquí lo que podemos ver es la utilización de un decantador, ¿okay? De un decantador. Y como ya veníamos mencionando, las bacterias se alimentan de los sólidos en suspensión y en estado coloidal, produciendo en su degradación anhídrido carbónico y agua, ¿no? Y también generándose la biomasa que posteriormente va a ser llamada como los lodos activados. Okay, aquí es cuando hablamos de que el sedimento que se produce y que, como se dijo, se está formando fundamentalmente por bacterias, se denomina fango activo. Okay. Bien, y pasando al tratamiento terciario, pues proporciona una etapa final para aumentar la calidad del efluente, ¿no? Al estándar requerido. Cuando escuchan o leen para aumentar la calidad del efluente al estándar requerido, ¿a qué creen que se está haciendo referencia? ¿Qué sería el estándar referido? ¿Alguien lo puede mencionar en el chat o alguien puede decirlo?
aquí estamos. Que cumpla con la normativa, exacto, muy bien, que cumpla con la normativa, con los límites máximos permisibles de los parámetros que están establecidos en la normativa, ¿ya? Vamos a ver ya mismito en la presentación de diapositivas aquellos parámetros. Si ¿dónde estamos? Aquí, antes de que este sea descargado al ambiente receptor, ¿no? Mar, río, lago o campo. Más de un proceso terciario del tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la desinfección se practica siempre en el proceso final, es siempre llamada a pulir el efluente, ¿no? Entonces, pasos adicionales son las lagunas de microfiltración o desinfección. Dentro de estos tratamientos terciarios, nosotros tenemos lo que es la remoción de nutrientes. La eliminación de nutrientes provenientes de estas aguas residuales consiste en utilizar algún método físico, químico o biológico para eliminar el nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno es uno de los principales causantes de la eutrofización, ¿ok? Y el fósforo también. ¿Estamos ok con el audio? Por favor, ¿me pueden actualizar si se está escuchando de buena manera? Perfecto, Vanessa, muchísimas gracias. Y tenemos lo que es la desinfección por cloro, ¿no? Este método es usado tanto en las plantas de tratamiento de aguas residuales como en plantas de tratamientos de agua potable. El cloro es un elemento de la tabla periódica que que es el más comercial de todos. En primer lugar, por su facilidad de uso y también por su economía, ¿no? Entonces, la cloración es un método de desinfección. El cloro lo que hace es destruir aquellas bacterias o aquellos microorganismos que pueden llegar a afectar o a reproducirse para degradar la calidad del agua, ¿no? Sus objetivos son evitar la transmisión de enfermedades y evitar el desarrollo de las algas microscópicas que enturbien el agua. Cuando nosotros escuchamos o observamos o leemos en algún texto que nos hablan de enturbiar el agua, pues estamos hablando netamente de un parámetro muy importante que es la turbiedad, ¿no? O la turbidez también. Bueno, y de ahí tenemos este sistema de lagunajes que por lo general en todas las plantas de tratamiento no en todas las plantas de tratamiento de aguas residuales debe haber una desinfección. No es, por ejemplo, en las que en las que vimos en el video, no existe un tratamiento de desinfección por cloro. ¿Por qué? Porque el caudal que se está entregando al cuerpo receptor, pues no es muy grande para hacer una desinfección por cloro. Y en términos económicos, pues estaríamos hablando de que el costo de operación se encarecería. ¿Okay? Entonces, en estos sistemas de lagunajes, por lo general no se encuentran esas desinfecciones. Más bien se encuentran en plantas pequeñas, en las diferentes industrias, en donde sí es necesario hacer una desinfección. LISEC. Entonces tenemos lo que son las lagunas que se pueden clasificar por su acción biológica, como las lagunas aerobias, que ya vamos a ver más adelante, que son denominadas así porque se utilizan los aereadores, ¿no? Que son aquellos capaces de inyectar el gas. Gracias a ti, muchísimas gracias por participar y por estar atento. Tenemos lo que son las lagunas anaerobias. Estas lagunas, pues, se caracterizan por que su actividad biológica sea en ausencia de los
perdón, en ausencia del oxígeno, disculparán. Las lagunas facultativas, las lagunas terciarias o de maduración. Las lagunas de maduración pues son aquellas encargadas de que el tiempo de residencia desde que ingresa a la laguna de maduración y salga permita que el agua o el sistema de lagunaje haga una autodepuración, ¿no? Y por lo general, en estas lagunas de maduración o lagunas terciarias, nosotros encontramos ya flora y fauna que nos da un indicador o es un parámetro esencial para poder medir nuestro efecto de depuración en nuestra planta de tratamiento. Entonces, bueno, muchas gracias por este apartado de aquí. Vamos a pasar a lo que les quería mencionar, en donde vamos a hacer como una manera de aplicación práctica, un caso práctico. Y bueno, este fue un estudio que se realizó también con una tesista, y pues lo traigo acá porque me parece muy didáctico y me parece que nos amplía un poco más los conocimientos que nosotros podemos acotar en este curso, ¿no? Entonces, si me confirman, por favor, si se está proyectando la diapositiva. Perfecto, entonces ven que este es un sistema o esta es un conjunto de lagunas, ¿ok? ¿Qué me pueden ustedes mencionar aquí en este sistema de lagunaje que encuentran ahí? ¿Qué creen que hay? ¿Cómo pueden ustedes diferenciar entre una laguna y otra? ¿Qué otra cosa pueden ver ustedes no solo en el sistema de lagunaje, sino también en toda esta vista que, que les presento, ¿no? Este es la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puerto Viejo. Como ustedes observan aquí, pues tenemos dos lagunas que se encargan de realizar el proceso preliminar. Bueno, tenemos un mensaje aquí. Se ve un tratamiento aerobio, exacto, muy bien, por el aire de los aeradores, perfecto. Entonces vamos directamente al esquema que les voy a presentar. Si ustedes también pueden observar, ven cómo hay una barrera de árboles, ¿no? Esta barrera de árboles ha sido generada propiamente por la irrigación del agua y de los nutrientes que están en este sistema. Y vemos cómo existen personas o comunidades, incluso existen urbanizaciones que se encuentran alrededor. ¿Okay? ¿Cómo funciona esta planta de tratamiento? De la siguiente manera. Tenemos sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas de Puerto Viejo desde la Petara, ¿okay? Los famosos Petara. Entonces tenemos las lagunas que vienen de los domicilios, son impulsadas a través de una estación de bombeo, ¿no? Vemos cómo esta estación de bombeo la lleva hacia los colectores principales. ¿Okay? Perdón, de los colectores va hacia una estación de bombeo y es por donde ingresa, ¿no? El agua con lodo fluye hacia la laguna de aireación, que muy bien lo dijo aquí nuestro amigo Diego Izquierdo. Okay, entonces tenemos nuestra laguna de aireación. ¿Por qué creen que tenemos dos lagunas de aireación? Pues porque este sistema funciona o se puede dar que cuando yo tengo la laguna B, que ya necesita un mantenimiento, pues yo cierro las compuertas y dejo trabajando solo una laguna de aireación, ¿no? Entonces,
¿Por qué son lagunas aireadas? Existen dos lagunas, A y B, las mismas que están dotadas de equipos de aireación, cuya finalidad principal es introducir oxígeno a la masa líquida. Entonces, las dimensiones, aquí las vamos a ver también. Tenemos que son dos unidades, AB, tenemos una profundidad de 4.4 metros y tenemos un periodo de retención. Esto es importante también que nosotros conozcamos. El periodo de retención desde que el agua ingresa hasta que el agua sale directamente a la laguna facultativa. ¿Ok? Y de ahí tenemos una eficiencia del 94% en invierno, ¿no? Entonces también nosotros en las diapositivas anteriores estábamos hablando de qué es lo que se debe hacer cuando existe, bueno, en el año existen estas temporadas de lluvia, ¿no? Y tenemos total de aireadores, tenemos 6 en cada una de las lagunas. ¿Ok? Tenemos 6 sistemas de aireación en cada una de las lagunas. Entonces, los aireadores inyectan aire al agua con lodo, agitándola y mezclándola con otro lodo que contiene ya la laguna. ¿Ok? Me olvidaba de esto. La cámara de desbaste o la famosa criba, ¿no? Que retiene los materiales sólidos no orgánicos que después son desechados a la basura, pues, y estos ya también son un tema aparte, ¿no? Del tratamiento de los desechos sólidos, que en este caso, para efectos de este curso, no los vamos a tratar, ¿no? Entonces, continuando con el diagrama, nosotros encontramos la siguiente laguna, que es la laguna facultativa. En esta laguna se almacenan y asimilan los sólidos biológicos producidos en las lagunas aireadas. ¿Ok? Y de ahí tenemos lo que es la laguna de maduración. ¿Ok? Perdón, me estaba olvidando o estaba omitiendo las dimensiones de la laguna. Entonces, observen ustedes la diferencia que existe entre la laguna aireada y la laguna facultativa en temas de profundidad. ¿Ok? Tenemos que la profundidad de la laguna va a ser 1.8 metros, ¿verdad? De profundidad y tiene un volumen de 283.040 metros cúbicos. ¿Ok? El periodo de retención, como es una laguna mucho más grande, pues el periodo de retención es de 5.71 días, ¿no? La inclinación de los taludes es de una relación 2:1. ¿Ok? Entonces vemos en la diapositiva que está aquí que tenemos las dos lagunas aireadas y la que le sigue en paralelo es la laguna facultativa. ¿Ok? La laguna de maduración dice, a estas unidades no llegan sólidos biológicos que no sean algas unicelulares y prácticamente no acumulan lodos, de modo que no es necesaria su limpieza. En esta laguna, pues nosotros ya vamos a tener esta laguna de aquí, nosotros ya vamos a tener la presencia de aves, la presencia de diferentes organismos o diferentes animalitos que son indicativos de que el agua que se encuentra ahí, pues sirve para la vida. ¿Ok? Sirve para la vida. No sirve para el consumo directo de los humanos, pero sí sirve para otros organismos vivos. ¿Ok? Entonces tenemos que una unidad tiene una profundidad de 1.77 metros y un periodo de retención de 4.32 días. ¿Ok? El periodo de retención total es de 12.79 para las condiciones del caudal medio en el año 2020. ¿Okay? Esto fue una infografía
que se tomó o que se realizó en el año 2020. Entonces, ¿por qué se pueden hacer este tipo de infografías o por qué se pueden sacar este tipo de datos? Porque esta laguna cuenta con un departamento de control de calidad que se encarga de hacer los controles y se encarga de estar monitoreando de forma diaria cuál es la característica del agua o la caracterización del agua que está entrando. ¿Cómo lo hace? Pues a través de análisis físicos y químicos, que los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, netamente, cuando nosotros queremos aprender, queremos conocer, queremos reforzar nuestros conocimientos, debemos también nosotros ponernos en los casos prácticos, ¿no? En los casos que nosotros podemos eh, realizar por nuestros propios conocimientos adquiridos, ¿no? Y para ello nos he traído un ejemplo que es del diseño de un sistema de tratamiento de efluentes para un laboratorio químico que se dedica al análisis de muestras de alimentos, ¿no? Totalmente hemos realizado un giro de 180 grados y nos hemos pasado de una planta de tratamiento que se encarga de tratar aguas residuales domésticas a aguas de análisis de laboratorio. ¿Ok? Creen que sean mucho más difíciles de tratar, crean que son que necesitan procesos mucho más sofisticados o no. ¿Qué ustedes me pueden mencionar? ¿Sí o no? ¿Creen que es más fácil realizar una planta de tratamiento para una industria en específica o es mucho más fácil dejarnos eh, llevar, llamémoslo así, por nuestros sistemas de lagunajes o nuestros tratamientos primarios, secundarios y terciarios que por lo general estamos acostumbrados a ver y a estudiar? Pueden hacer uso de la palabra, pueden hacer uso del chat también. Entonces, mientras vamos hablando de esto, pues ustedes también pueden también ir acotando lo necesario, ¿no? Importancia, pues bueno, nosotros sabemos ya que la cultura, la responsabilidad social que nosotros debemos tener y también la concientización de educar a las demás personas a través de las normativas ambientales que están y a través de nuestros propios conocimientos y así evitar que la contaminación siga subiendo sus niveles, ¿no? Pues bien, entonces este es un esquema de llamémoslo así, un biodigestor, pero que no es biodigestor, sino más bien es una planta compacta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Es una pequeña planta. Si ven cómo cambian las características o ven cómo el diseño es completamente distinto al de un sistema de lagunaje, ¿ok? Entonces vemos cómo existe una entrada y una salida de los efluentes, ¿no? Por donde ustedes creen que va a ingresar el agua. ¿Será por aquí, por el 1 o será por el 2? Por el uno, porque por el 2 parece un sistema de filtración y de cloración. Claro, sí, así es. Entonces, incluso vemos cómo cambia. Bueno, en este caso no vemos las partículas, o sea, no vemos lo que nosotros llamamos agua y vemos que es de color azul, ¿no? Sino más bien vemos cómo cambia el color que se presenta aquí, ¿no? En la parte 1 y en la parte 2 del efluente, ¿no? Entonces vemos cómo está diseñado este sistema. Esto es una criba, vemos cómo está aquí una rejilla, ¿ok? Una rejilla, y de ahí observamos también que funciona a manera de trampa de grasa, ¿ok? Ingresa y tenemos aquí un tratamiento de carácter anaerobio, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros un aereador que me indique a mí
que estoy efectuando un tratamiento aerobio. Aerobio, ¿verdad? Entonces, por lo general, se utiliza el tratamiento anaerobio, y de ahí tenemos una salida, y de la misma forma, como hemos venido hablando, que el poder de las aguas residuales o las características de las aguas residuales tienen un efecto de autodepuración, vemos cómo se van generando estos lodos. ¿Okay? Y estos lodos caen por acción de la gravedad y por acción del peso y de la actividad biológica que hace que se aglutinen o que sean un poco más grandes. ¿Okay? Para después volver a tener, a ver, incluso aquí nosotros podemos observar que existe una tubería. ¿Y qué creen que es esta tubería? A ver, ¿qué creen que está inyectando esa tubería? Me parece que aire. Perfecto, aire. Sí, entonces tenemos aquí una combinación muy distinta a la que vimos en el sistema de lagunaje. Un tratamiento anaerobio y después un tratamiento aerobio. ¿Qué tipo o bacterias se utilizan en el tratamiento? Ya, nosotros hemos venido hablando de que la propia carga orgánica y la propia característica del agua residual viene ya con sus bacterias. Estas bacterias son las que podemos nosotros encontrar como los organismos mesófilos, como no me atrevo a decir una bacteria en específica, pero puedo decir enterococos, enterobacterias, ¿ok? Y también las bacterias o los microorganismos eficientes, ¿ok? Bien. Más adelante vamos a observar este tipo de parámetros, ¿no? Este tipo de bacterias anaerobias, ¿no? Aquellos coliformes fecales o los diferentes organismos mesófilos que se pueden encontrar en este tipo de aguas residuales. Y de ahí nosotros podemos ver que en la siguiente etapa tenemos un tipo como de panel. No sé si ustedes de pronto han observado que hay unos paneles que parecen como los paneles de abeja, pero no son de forma hexagonal, sino más bien de forma rectangular o cuadrada. Estos sirven como sedimentadores, ¿ok? Estos cumplen con la función de que en sus paredes se van quedando las partículas en suspensión. ¿Okay? Las partículas en suspensión van quedando atrapadas ahí y el agua continúa con su curso, ¿no? Y ya tenemos la etapa final o la etapa 2 en donde ya tenemos un agua depurada. ¿Okay? El día de mañana voy a traerles una foto. Tengo una foto también de un sistema similar, pero no está, o sea, este es como que bien didáctico. El que mañana les voy a presentar es netamente cómo funciona ya en la práctica real, hecho, de acero. No creo que sea inoxidable porque ya está un poco oxidado, pero esperemos que les guste cómo se las voy a presentar. Bien, entonces continuemos. Déjenme encerrar esta parte aquí. Listo. Bueno, como estamos viendo, vamos a recalcar conocimientos teóricos de los diferentes tratamientos que se pueden dar en el agua residual y lo que es la normativa, ¿no? Normativas ambientales. Voy a borrar esto. Listo. Normativas ambientales y vemos también, miren, estos tanques de homogenización, ¿no? Tanques de homogenización que sirven o que están provistos de unas aspas
y estas aspas por lo general son los encargados de eliminar aquellas grasas o aquellos sobrenadantes que se encuentran en la parte superficial del agua, ¿no? Y acá vemos otro tipo de tratamiento y vamos a ir más adelante, ¿no? Bien, entonces, una cosa que se nos está escapando y estamos hablando también mucho de los tratamientos, pero ¿qué observan en esa imagen? Ustedes, ¿qué es la idea principal que quiero que ustedes capten en esta imagen? ¿Cuál es la idea principal? ¿Alguien me puede dar un comentario? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver. Muestreo, ya, perfecto. Monitoreo de aguas. ¿Qué más se ve? Aparte de lo que la chica, me parece que es una chica, sí, es una chica, está haciendo. Está haciendo un monitoreo de agua, muy bien. ¿Será agua residual? ¿Será agua que es de algún río? ¿Qué más? Agua de una fuente natural. Perfecto, Mayra. Muchas gracias. Agua de una fuente natural, ya. ¿Cómo está vestida la chica? ¿Está acorde? ¿No está acorde? ¿Es necesario que tenga esa equipación o ese equipamiento? Si bien es cierto, nosotros hemos estado hablando de los monitoreos de agua, los puntos de muestreo, que nosotros eh, estamos eh, llevando un control tanto en el afluente como en el efluente, ¿no? Eh, Me dice, creería que no. Dice, debe ser efluente por el EPP de bioseguridad. Sí, debe ser efluente. Muy bien, muy buena observación, ¿no? Qué excelente, porque creo que para el afluente se necesitarían otro tipo de seguridad, ¿verdad? Otro tipo de bioseguridad, como lo acabas de mencionar, ¿no? Y es un tema del que aún recién estamos saliendo, ¿no? Estuvimos en el boom del COVID y vimos que incluso personas salían así como está la chica a las calles, ¿no? Ahora imagínense si es que está haciendo un muestreo en un afluente, ¿no? Creo que debería tener un poco más de bioseguridad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería también rescatar. Que nosotros, aparte de saber qué es un cribado, qué es un tratamiento primario, secundario, terciario, que tenemos bacterias, que podemos hacer sistemas de desarenados, que podemos utilizar sedimentadores, colectores, también es importante que cada vez que se vaya a hablar o a tratar de aguas residuales, contar con el equipamiento de protección personal adecuado, sea este tanto para los afluentes como los efluentes, ¿no? Y por eso tenemos aquí otro tipo de consideraciones, ¿no? Ya vemos que el equipamiento es un poco mayor, botas, gafas, protección visual, casco, y vamos a ver ciertos casos en donde nosotros por lo general omitimos estas cosas, ¿no? Pero ¿por qué las omitimos? Porque caemos en errores de que, bueno, ya lo llevo haciendo 2 años, ya lo llevo haciendo 3 años, ya lo llevo haciendo 4 años, ya lo llevo haciendo toda mi vida y omitimos estos pasos, ¿no? Miren, aquí tenemos este personal que está haciendo un muestreo y como ven está justo al lado eh, de la toma, ¿no? Del lugar donde se está tomando la muestra, ¿no? Entonces vemos que aparte de eso está sin protección visual y sin protección respiratoria, ¿no? Recuerden que si es un tanque donde está un proceso anaerobio, pues el olor va a ser fuerte, ¿verdad? Y los contaminantes también ingresan por las mucosas nasales, ¿ok? Bien, y en el segundo caso tenemos que
no tiene protección auditiva y está una bomba encendida, ¿no? Damos, damos por, damos damos por hecho que estamos haciendo un monitoreo de agua residual, pues tenemos una laguna acá y vemos que no es una fuente natural, ¿no? Este no es el color propio de una agua proveniente de una fuente natural. ¿Ok? Y la ropa de protección debe ser reemplazada, ¿no? Por lo general se debería utilizar un overall completo, ¿no? Bien. Ahora sí, pues tenemos los diferentes ejemplos o diferentes casos que nosotros podemos utilizar al momento de diseñar una planta de tratamiento en específico. Tenemos el pretratamiento, a veces se me... Y tenemos que son procesos físicos. En estos tenemos los propósitos de la detección de sólidos flotantes, disminución de sólidos, separación de aceites y grasas y una homogenización del caudal. ¿Qué podemos utilizar o qué operación unitaria podemos utilizar? Un cribado, que ya tenemos una idea de lo que es, un tamizado, un desarenado, desengrasado o un tanque de homogenización, ¿no? Y de ahí viene lo que es el tratamiento primario, que también corresponde a los tratamientos físicos, ¿ok? Aquí tenemos la disminución del DBO5. Recién ahora vamos a hablar de este parámetro o de esta condición, ¿no? Que es un factor importante a llevar en los diferentes monitoreos de nuestros sistemas. Entonces, la disminución de la demanda bioquímica de oxígeno en un 25% y de sólidos suspendidos en un 50 a 80%. Esto se puede lograr a través de los modelos de floculación, sedimentación y coagulación. ¿Ok? Y de ahí tenemos lo que son el tratamiento secundario a través de procesos biológicos que se encargan también de reducir el DBO original en un 75 a 90% y los sólidos totales en un 95%. Esto se puede realizar a través de los procesos anaerobios o procesos aerobios. ¿Okay? Y los tratamientos terciarios, que son procesos químicos también, como la separación de contaminantes orgánicos y la eliminación de contaminantes degradables. Y de ahí viene lo que es la desinfección, que son los procesos a través de, bueno, puede ser esterilización física o esterilización química, ¿verdad? La utilización de cloro o la utilización de otro agente que sea capaz de eliminar o destruir las membranas de los microorganismos. ¿Okay? Dentro del marco legal, pues nosotros debemos también conocer que tenemos una ley de gestión ambiental, la norma de calidad ambiental y descarga de efluentes, y lo que es el libro de legislación secundaria del Ministerio de Ambiente, o también conocido como el TULSMA, en el cual también nos brindan los anexos con aquellos contaminantes y cuál es la carga o el límite máximo permisible para poder ser descargado a un cuerpo receptor. ¿Okay? Tenemos lo que es la caracterización de las aguas residuales y la toma de muestras de aguas residuales. Estos son lo que hemos estado pues hablando acerca de ciertos contaminantes físicos, químicos o microbiológicos y cuál es su representación, ¿no? Estos son los límites máximos permisibles, o sea, si yo tengo en mi efluente una valoración de cloruros mayor a 10, pues yo voy a tener problemas. Entonces, mi tratamiento no está funcionando o es deficiente para poder eliminar esos cloruros. ¿Ok? Asimismo, como con los sólidos totales, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, ¿no? Aceites y grasas,
lo que es la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, temperatura, bueno, la temperatura es un parámetro físico, el potencial de hidrógeno, sabemos que el pH también juega un rol importante porque de acuerdo al pH que mantiene el agua o que se pueda mantener, va a haber un mejor desarrollo de los microorganismos autodepuradores. Y lo que es el nitrógeno total Hendal, que es el responsable también de los procesos de nitrificación del agua. Entonces, ¿qué podemos nosotros utilizar en la mayoría de los casos para nosotros poder caracterizar y este tipo de estudio, y para poder caracterizar y acorde a este tipo de estudio que está orientado al afluente de un laboratorio de análisis, pues tenemos lo que son sólidos totales, sedimentables y suspendidos. ¿Okay? Y lo que son los cloruros. Entonces, una vez que nosotros hemos observado estos diferentes parámetros, nosotros proponemos un sistema de tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer este sistema de tratamiento? Pues lo vamos a hacer con el dimensionamiento de las operaciones unitarias, ¿ok? Con el dimensionamiento de las operaciones unitarias y principalmente con el caudal que yo tengo para poder diseñar o para poder darle dimensiones y volumen a cada uno de los procesos que yo voy a elegir para eliminar estos contaminantes. Entonces, como metodología a utilizar, pues nosotros primero vamos a realizar una toma de muestras, ¿no? Observamos cómo se realiza la toma de muestras y una vez que se realiza la toma de muestras, en este caso del afluente o del agua que nosotros queremos tratar, vamos a hacer un estudio del caudal de diseño. ¿Ok? El caudal de diseño. Una vez que hemos hecho este estudio, que puede ser la medición del caudal promedio en, qué sé yo, un mes, 15 días, todos los días, cada 2 días, y ver cuál es el caudal que yo estoy teniendo para poder diseñar mi planta, pues seguimos con la parte de la experimentación a escala de laboratorio. ¿Ok? ¿Por qué es importante la experimentación a escala de laboratorio? Porque así yo voy a tener de forma anticipada la efectividad de mi tratamiento. ¿Ok? Entonces, partimos de que vamos a hacer una experimentación a pequeña escala. ¿Y cómo lo hacemos? Pues trabajando con diferentes alternativas, ¿no? Alternativas o diferentes concentraciones de coagulantes y floculantes, para que al fin yo pueda proponer el diseño y el dimensionamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo hago una experimentación? Pues, o una prueba, pues puedo hacerla a través de este test de jarras, ¿no? Vemos cómo tenemos un beaker y tenemos 1 litro de la muestra, ¿ok? O del agua residual. A cada uno de estos se le han agregado diferentes tipos de concentraciones. Qué sé yo, me voy a inventar ahora. A este le puse una concentración de 5 ppm, a este de 10, a este de 20, a este de 30 y este de 40, ¿no? ¿En qué consiste el test de jarras? Pues el test de jarras consiste en hacer una prueba a través de la mezcla en 2 formas, la mezcla rápida y una mezcla lenta, ¿ok? Entonces, la apreciación que yo voy a tener
de sedimentación o de coagulación o de que el color del agua me cambie, me va a dar una idea de cuál es la concentración ideal que yo tengo para poder tratar mi agua residual, ¿no? Y bueno, la siguiente imagen pues es un ejemplo de un tanque, como ven aquí, un tanque sedimentador, ¿ok? Esta fue una asesoría que se realizó, bueno, se realizó una visita a una planta de tratamiento de aguas, eran domésticas, bueno, ellos decían que eran domésticas, pero se había mezclado absolutamente todo y la habían dejado en abandono, ¿no? Entonces, era una planta que estuvo diseñada en sus inicios de una forma muy buena, porque tenía desinfección por cloro al inicio y desinfección por cloro al final. ¿Por qué utilizaban estos procesos de desinfección? Porque el agua que ellos, el efluente que ellos tenían era utilizado para regar las plantas, las palmeras, y también lo utilizaban a manera de recreación en la parte del fondo que tenían como una pileta. Entonces, por eso ellos habían eh, diseñado procesos de desinfección al inicio y al final. Entonces, ven que siempre va a depender de la necesidad o de las necesidades o de ciertos sectores de cómo diseñar el agua. De cómo tratar el agua y cómo diseñar estas plantas de tratamiento. De este también tengo imágenes, pero no alcancé a ponerlas todas. Espero poder presentárselas el día de mañana también, para que también tengan una idea, ¿no? Y como ven, algo también muy particular que fue diseñada con plástico. Fue diseñada de forma plástica, ¿no? Ojo, estos eran los tratamientos eh, terciarios, ya. El tratamiento primario era una criba y el tratamiento secundario era un tanque anaerobio y un tanque aerobio. Pero no era un tanque aerobio, era un sistema de aireación que se había realizado a manera de escalera, ¿ok? ¿Y por qué digo que era un sistema de aireación a manera de escalera? Porque a medida que iba cayendo el agua en escalón en escalón, ustedes saben que el contacto del aire con el agua hace que eh, exista cierta difusión. Ese es el término que me había olvidado el de ayer. Difusión. Ya existe cierta difusión entre el oxígeno para poder elevar el oxígeno disuelto que se encuentra en el agua, para poder inyectarle aire. Entonces, para poder diseñar esta planta o este ejemplo, lo que hicieron fue un estudio primero del caudal. Como ustedes observan, el caudal lo midieron en 30 días. ¿Okay? Y fueron las medidas de litros por minuto. Entonces, una vez teniendo este caudal aproximado de un mes de operación de la empresa, pues lo que se hizo fue sacar promedios, ¿no? Promedio mínimo, promedio máximo y pues el promedio con la desviación que puede existir. Una vez obtenido este caudal de diseño, pues vamos a las siguientes etapas, que fueron la experimentación a escala de laboratorio, a través de la floculación y la coagulación, midiendo lo que es la dureza, la concentración de los sólidos suspendidos totales y la turbidez. Y como otra alternativa se utilizó un proceso de intercambio iónico, ¿no? A través de la utilización de resinas, en la cual la resina hace como un efecto, como un proceso de filtración, ¿ok? Puede ingresar por la parte de arriba el caudal de agua y por la parte de abajo pues sale
el caudal ya tratado o que ha pasado por estas membranas de intercambio iónico. ¿Okay? Y aquí también se midió lo que es el pH y la conductividad. ¿Qué tipos de coagulantes utilizaron? Pues se utilizó policloruro de aluminio y poliacrilamida, ¿no? ¿Por qué se utilizaron estos coagulantes y flaculantes? Bueno, tenemos las consideraciones aquí que fueron más económicos, mejor ajuste de pH, baja generación de lodos y reaccionan fácilmente y generan puentes entre polímeros. Cuando hablamos de esta generación de puentes entre polímeros, pues estamos hablando de que ayudan a que los lodos puedan sedimentarse mucho más rápido. Bien, entonces aquí como les mencionaba, ¿no? Las muestras de jarras se hacen con diferentes concentraciones. Aquí utilizaron 50, 100, 200, 350 y 500 partes por millón, ¿no? ppm. Bueno, esto es los parámetros que se pudieron observar, es decir, que al inicio, o sea, se hizo una prueba de sólidos totales, se hizo una prueba de dureza, se hizo un análisis de turbidez y se observaron que en la muestra inicial, que viene a ser la que está contaminada, versus la muestra ya tratada, se tuvo una tasa de remoción del 89%, o la disminución de ese límite o esa concentración que presentaba inicialmente, ¿no? Ok, ¿cuáles fueron las concentraciones que mejor dieron resultados? Pues fueron las de 500 ppm de policloruro de aluminio y 200 ppm de poliacrilamida, ¿no? Entonces vemos que la tasa de remoción utilizando este tipo de tratamientos pues supera el 80% y es un porcentaje pues bueno y que puede ser una alternativa más o puede ser la mejor alternativa o la primera alternativa para realizar nuestra planta de tratamiento. Mientras que pues, tenemos lo que es la utilización de la resina aniónica, es una poliamida, bueno, esto es más bien son las características que te da el proveedor para la utilización. Y también tenemos las pruebas que se hicieron, ¿no? Tenemos que tuvo una remoción de cloruros del 83% y un pH en las muestras. Se hizo la medición de pH inicial y pH final en 3 muestras, ¿no? Vemos como el pH se eleva de 6.56 a 8.09, un pH que tiende a ser básico, ¿okay? Que tiende a ser básico, y también vemos los valores de la conductividad que en este caso se reducieron en la mayoría de las muestras. Ok, bien, entonces nosotros nos habíamos centrado en los parámetros de sólidos totales, sólidos sedimentables y sólidos suspendidos totales y las de los cloruros. Entonces, por eso se utilizaron estos dos tratamientos, ¿no? El intercambio iónico y la floculación y la coagulación. Ahora bien, teniendo estos datos, nosotros podemos proponer los dimensionamientos de las operaciones unitarias para este proceso. Ok, entonces se diseñó de la siguiente manera, ¿no? Tenemos la entrada de agua residual a un tanque de almacenamiento. Este tanque de almacenamiento iba a enviar un caudal de diseño a una trampa de grasas. ¿Okay? Vemos que la trampa de grasas ya la hemos visto como pretratamiento o como tratamiento primario también, y aquí también se va a utilizar.
Y de ahí observamos un tanque de coagulación y floculación, ¿no? En la cual está provisto de un equipo de agitación, ¿okay? De un equipo de agitación en la cual van a ingresar los coagulantes y los floculantes a razón de la concentración, de la mejor concentración que nosotros hemos obtenido en nuestro test de jarras, ¿no? Ahora bien, este proceso es el que se estandarizó inicialmente, pero no nos asegura que la calidad de agua va a variar. ¿Por qué? Porque la empresa o la actividad de la empresa como tal es muy cambiante. ¿Okay? Es muy cambiante. Y de ahí tenemos lo que es el tanque, el siguiente tanque, que es un tanque para el intercambio iónico, ¿ok? Para que actúa como una columna de intercambio iónico. Entonces, como vemos, ingresa por la parte superior y el agua sale por la parte inferior hacia un tanque de lodos, ¿ok? Un tanque de lodos en la cual va a salir el agua tratada y por la parte inferior vamos nosotros a poder desalojar los lodos generados en este sistema. ¿Okay? Ven que está súper que diferente a lo que hemos visto en los sistemas de tratamiento, pero también nos abre un poco más el espectro de cómo nosotros podemos trabajar y cómo nosotros podemos diseñar diferentes plantas de tratamiento según las necesidades en donde se requieran, ¿no? En donde se requieran y siguiendo un modelo, pues, de caracterización del agua, de mediciones del caudal y de ahí, con nuestra propia experiencia, pues, claro que sí, los lodos necesitan un tratamiento, los lodos necesitan un tratamiento, no se pueden disponer una vez que se salen, se necesitan deshidratar y se necesita, por lo general se utilizan con cal, se utiliza cal para poder eh, eliminar aún ciertos microorganismos que pueden ser peligrosos o pueden ser patógenos cuando se vayan a utilizar nuevamente, ¿no? Recuerden que los lodos se cumple alguna norma para la disposición de lodos. Muy buena pregunta, pero la verdad que con lodos, así como tal, no he trabajado, pero yo creería que sí existe una normativa. Creía que sí existe una normativa, aunque estos lodos por lo general son utilizados como abono orgánico. Eso me queda de consulta. Bien, entonces, nosotros, como también en esta tesis se propuso un dimensionamiento, pues, de acuerdo al caudal experimental, que fue 0,8 litros por minuto, se consideró un tiempo de resiliencia de 660 minutos. Entonces, para este volumen total que podemos sacar nosotros, pues necesitaríamos estos diferentes valores, ¿no? El tanque de almacenamiento es de forma cilíndrica y tiene un volumen del tanque de 0,63 metros cúbicos. ¿Ok? Un diámetro, un radio y una altura de 0,75 metros. Estamos hablando que es un tanque pequeño, un tanque pequeño. De ahí viene el dimensionamiento de las trampas de grasa, ¿no? Tenemos el mismo caudal experimental de 0,8 litros y un tiempo de resiliencia de 3 minutos, ¿no? Entonces vemos cómo se encuentra diseñada esta trampa de grasas
con un volumen máximo, un ancho, una longitud y una y una altura. Y de ahí tenemos el tanque de floculación y coagulación, ¿no? El tiempo de resiliencia sale de la operación de la planta. Que si la planta trabaja 8 horas y si no se generan muchos más, eh, mucho más volumen de agua residual. Un momentito. Déjenme corroborar. Sí. Entonces, por eso es que se toma el tiempo de resiliencia, el tiempo de operación de la planta. ¿Okay? Si son 8 horas, pues las 8 horas van a ser 480 minutos, pero aquí se ha considerado un tiempo mayor. Se ha considerado un tiempo de operación de 11 horas. 11 horas. 11 horas por 60 minutos que tiene una hora, pues son 660 minutos. Entonces, ese es el tiempo que se ha considerado en este caso, ¿no? En este caso, como tiempo de resiliencia. ¿Qué quiere decir esto de aquí? Pues quiere decir que yo puedo, en el siguiente paso, yo puedo cerrar la trampa de grasas y yo tengo cerca de 8 a 10 horas para que este tanque se llene. Bien, y de ahí tenemos el tanque de floculación o coagulación, ¿no? De la misma manera, pues tenemos que aquí se ha considerado un tiempo de resiliencia o un tiempo de tratamiento de 95 minutos. ¿Ya? Este tiempo de homogenización del coagulante es de 10 minutos, tiempo de homogenización del floculante de 25 minutos y un tiempo de sedimentación de 60 minutos. Aquí tenemos lo que son los volúmenes de el tanque y tenemos también lo que es la potencia de el giro de este equipo de agitación, ¿no? Y tenemos lo que es el siguiente tratamiento, que vendría a ser una columna de intercambio iónico, ¿no? Por lo general, así son las columnas. También estas columnas son muy utilizadas en el tratamiento de aguas potables, ¿no? En la potabilización de aguas. También son utilizadas para tratamientos de agua doméstica, el agua que llega a nosotros de la red pública, pasan por estos tanques de intercambio iónico y se purifican, ¿no? Bueno, como conclusiones de este trabajo, pues vemos que de acuerdo, si se sigue una buena metodología, pues se puede dar respuesta a diferentes problemáticas y a diferentes características del agua residual. ¿Okay? Entonces se logró el diseño del tratamiento. ¿Qué se hace con la grasa que se extrae de la trampa de grasa? Ya, aquí no dice qué se hace con la grasa que se extrae, pero si me lo preguntan a mí, pues yo lo que haría es disponerla en un recipiente plástico
no sé yo, hacerle mantenimiento cada semana o cada 3 días, cada 2 días, y colocarlas en un recipiente plástico, puede ser un tanque, una caneca, aparte, porque igual también va a ser un líquido contaminante, y de ahí pues llamar a algún gestor que se encargue de darle tratamiento. Exacto, a un gestor ambiental. Sí, así es, a un gestor ambiental. De hecho, yo trabajo en un laboratorio, bueno, en el instituto, yo soy el encargado del laboratorio de análisis de alimentos, y cuando yo hago las diferentes experimentaciones en donde utilizo, por ejemplo, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, utilizo indicadores como el rojo metilo, fenolftaleína, que son químicos que se utilizan para las diferentes pruebas, sean estas de acidez, determinación de grasa. Por ejemplo, utilizo hexano. Este, Todos estos químicos los que yo hago es neutralizarlos y colocarlos en un recipiente plástico, una caneca de plástico, para que al final del año pues llame a un gestor y ese gestor pueda proceder con la eliminación de estos residuos peligrosos o químicos peligrosos. ¿Ok? Bien, entonces este era el ejemplo práctico que quería mostrarles. Como les decía, fue una tesis experimental de unos estudiantes que me facilitaron su presentación, la cual les agradezco mucho. Y pues vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué comentario al respecto me pueden dar? Bueno, Aquí podría intentarles acotar algo de mi experiencia. En la maestría que yo estudié, sí estudié el tratamiento de los lodos. Entonces, en primer lugar, se hacía un espesamiento, luego se hacía una estabilización, que era como degradar la materia orgánica que contenían aún los lodos, luego se hacía una deshidratación. La diferencia entre el espesamiento y la deshidratación era el grado de reducción del volumen de agua que se tenía. Entonces, al fin y al cabo, el propósito era tener unos lodos súper secos secos. y sin contaminación para poder utilizar la agricultura. Y Claro. también yo trabajé antes en un tiempo en un gestor ambiental y ahí también destruíamos todo tipo de materiales peligrosos, todo, 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 todo. Entonces sí destruíamos también aceites y grasas que venían de las plantas de tratamiento que eran retiradas, nos mandaban a nosotros y nosotros nos encargábamos de la destrucción de eso. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por esa acotación. Claro, ahora que mencionas también el objetivo de deshidratar los lodos, es que nosotros debemos recordar que existen dos parámetros bueno, en el mundo de los alimentos, en el tema de el estudio del agua como tal. El primero es la humedad y el segundo es la actividad del agua. ¿Ok? Entonces la humedad nosotros la podemos medir en porcentajes, ¿no? Pero la actividad de agua va del 0 al 1. Entonces, de acuerdo a esta actividad del agua, en los alimentos y en la mayoría de las reacciones químicas que se generan, la actividad de agua es la responsable de activar la actividad microbiana. Entonces, la finalidad de deshidratar los lodos, como bien lo dijo aquí nuestro amigo Juan, es eliminar esa actividad del agua. Veo que están escribiendo preguntas. Excelente, muy bien. Llegarles a un gestor ambiental. Bien, entonces mientras escriben preguntas, alguien está escribiendo, ¿no? Ah, no, perdón. Vamos a continuar y como ya hemos visto los diferentes parámetros que vamos a mencionar a continuación, pues vamos a hacer un poco más
no vamos a hacer tan lenta la explicación, ¿no? Entonces me confirman si se está presentando los parámetros de calidad de aguas residuales, que son parámetros físicos, químicos y microbiológicos, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior vimos parámetros físicos como los sólidos sedimentables, ¿no? Y en los parámetros químicos teníamos los cloruros, ¿no? Que lograron ser eliminados pues a través de las resinas de intercambio iónico, ¿no? Y de ahí lo que son parámetros microbiológicos que vamos a ver ya más adelante, ¿no? Entonces aquí vamos a describir estas características, estas propiedades físicas y químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos lo que son el color, olor, sólidos y la temperatura, ¿no? En lo que son características químicas del agua residual, pues son constituyentes orgánicos químicos, ¿no? Los constituyentes orgánicos principales tenemos los que son los carbohidratos, las grasas animales y los aceites. De ahí tenemos lo que son las proteínas. Recordemos que todo esto es una cadena desde que nosotros nos alimentamos y a través de nuestro cuerpo pues eliminamos los diferentes desechos que van a ir destinados a las aguas residuales, ¿no? Contaminantes prioritarios y agentes tensioactivos, principalmente por los jabones, sean estos los jabones o desinfectantes de lavar ropa, de de realizar nuestro aseo diario, o aquellos desinfectantes que se utilizan, perdón, aquellos desengrasantes que se utilizan en el lavado de los utensilios domésticos, ¿no? Constituyentes químicos inorgánicos, tenemos lo que es la alcalinidad, cloruros, metales pesados, el nitrógeno, el pH, el fósforo, contaminantes prioritarios y el azufre. De ahí tenemos lo que son el sulfuro de hidrógeno, el metano y el oxígeno, ¿no? Aquí otra cosa también que es importante mencionar, que los lodos también son utilizados para la generación de metanol o bioetanol. ¿Okay? Constituyentes biológicos son aquellos restos de animales, que estos pueden ser animales muertos, que por alguna razón también llegan a degradar la calidad del agua y que forman parte del agua residual, plantas, organismos protistas, eurobacterias y arqueobacterias y virus. Y entonces tenemos lo que son las características físicas. La primera tenemos lo que son los sólidos totales. Analíticamente se define el contenido de sólidos totales como la materia que se obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación entre 103 y 105 grados Celsius. Aquí tenemos lo que es la clasificación de estos sólidos totales. Tenemos que se clasifican según los sólidos suspendidos totales, o SST o SS, y los sólidos disueltos totales, ¿no? Dentro de estos sólidos suspendidos, nosotros vamos a tener los sólidos suspendidos fijos y los sólidos suspendidos volátiles. Entre los sólidos disueltos, vamos a tener sólidos disueltos fijos y sólidos disueltos volátiles. ¿Cómo de forma analítica o de forma de laboratorio? Pues cómo se pueden realizar pruebas, pues es a través de un cono de INOF. Y esta es la imagen que ustedes tienen. Básicamente esta prueba se realiza
en el transcurso de un periodo de 60 minutos. ¿Qué es lo que se hace? Se cuenta con un cono de estos de aquí y se coloca la muestra de agua residual. Esta muestra de agua residual, pues después de una hora, nosotros vamos a ver cuál es el volumen de sólidos que se encuentran en la parte inferior del cono, ¿ok? En la parte más pequeña del cono. Y estos sólidos sedimentables son expresados en unidades de mililitros sobre litro, ¿ok? Constituyen una medida aproximada de la cantidad de fango que se obtendrá en la decantación primaria de agua residual, ¿ok? Entonces aquí nosotros estamos conociendo un método de análisis que es aplicable y que nos puede dar una aproximación de lo que nosotros vamos a obtener como fango en nuestro tratamiento primario, ¿no? Vamos a pasar. Los olores, pues los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica. Estos olores, como ya le hablamos en la clase anterior, el más característico es el debido a la presencia del sulfuro de hidrógeno o también este olor que nosotros asociamos con los huevos podridos, ¿no? Entonces, los responsables son los sulfatos y los sulfitos por acción de los microorganismos anaerobios. Bien, efectos de los olores, dice, a baja concentración, la influencia de los olores sobre el normal desarrollo de la vida humana tiene más importancia por la atención psicológica, ¿no? Creo que esto juega un papel importante en la apreciación que nosotros tenemos, ¿no? Si es que nosotros llegamos a tener estos olores fuertes, pues nosotros vamos a tener ese pensamiento de que eso nos está causando un daño y que nos está pues ocasionando diferentes problemas, ¿no? Esto puede hacer que esto nos puede conducir al deterioro de la dignidad personal, comunitaria, interferir en las relaciones humanas, desanimar las inversiones de capital, hacer descender el nivel socioeconómico y reducir el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que es una problemática que no solo se aplica en las aguas residuales, sino en la mayoría de los campos en donde nosotros nos desarrollamos. Bien, caracterización y medida de los olores, pues los olores pueden medirse con métodos sensoriales, mientras que las concentraciones de olores específicos pueden determinarse con métodos instrumentales. Se ha podido constatar que en condiciones estrictamente controladas, la medida sensorial o la organoléctica de los olores, empleando el olfato humano, puede proporcionar resultados fiables y significativos. Más que resultados fiables y significativos, son medidas que pueden ser aplicadas netamente por el control de los técnicos que se encuentran en las plantas de tratamiento, ¿no? La temperatura, pues, no podemos ahondar mucho en lo del tema de la temperatura, pues sabemos que es un parámetro que se mide a través de un termómetro y que, bueno, dependiendo también de la estación, o dependiendo del periodo, dependiendo en qué mes estemos, o dependiendo de la característica de donde se encuentra ubicada la planta de tratamiento, tenemos que hay meses más calurosos, ¿ok? Y eso va a variar también en la temperatura del agua residual, ¿no? Entonces vemos que varía entre 10 y 21 grados, pudiéndose tomar como 15.6 un valor representativo con un valor promedio.
La temperatura, pues si bien es cierto, nosotros la podemos tomar con un termómetro, también implica el desarrollo de la actividad bacteriana, pues esta se sitúa entre los 25 y los 35 grados Celsius. Los procesos de digestión aerobia y de nitrificación se detienen cuando alcanzan los 50%. Perdón, 50 grados Celsius. A temperaturas alrededor de 15 grados, las bacterias productoras de metano cesan su actividad, mientras que las bacterias nitrificantes autótrofas dejan de actuar cuando la temperatura alcanza valores cercanos a los 5 grados, ¿no? Esto de los 5 grados Celsius, pues creo que sería un poco difícil, ¿no? De alcanzar el tema de la temperatura del agua. No sé si estos valores de 5 grados Celsius ustedes han logrado ver en alguna planta de tratamiento. Si se alcanzan temperaturas del orden de 2 grados, incluso las bacterias quimioheterótrofas que actúan sobre la materia carbonosa o la materia orgánica o la materia que está compuesta por carbono y nitrógeno e hidrógeno dejan de actuar. Otra de las características físicas es la densidad. La densidad, pues, se define de igual manera en kilogramos sobre metro. Aquí es metro cúbico. Y es una característica física del agua residual, ¿no? El color, históricamente, para la descripción de un agua residual se emplea el término condición junto con la composición y la concentración, ¿no? Este término se refiere a la edad del agua residual, que puede ser determinada cualitativamente en función de su color y su olor. ¿Okay? El agua residual reciente suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más próximas a las anaerobias, el color del agua residual cambia gradualmente de gris a un gris oscuro, para finalmente adquirir un color negro. Llegado a este punto, suele clasificarse el agua residual como agua séptica. Algunas aguas residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales domésticas. Esto es principalmente con los mataderos y también con aquellas industrias que se dedican al procesamiento de animales. ¿Okay? En la mayoría de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual es debido a la formación de sulfuros metálicos por la reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias. Y pues también ya habíamos hablado del tema del parámetro de turbiedad o turbidez, que va relacionada con la transmisión de la luz de un agua, ¿no? Es un parámetro que se utiliza mucho tanto en la caracterización de aguas residuales como en la caracterización de agua potable también, ¿no? Dice, se emplea para indicar la calidad de las aguas vertidas o de las aguas naturales en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. ¿Ok? La materia coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. Aún así, no es posible afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la concentración de sólidos en suspensión de un agua no tratada. ¿Okay? No podemos nosotros asumir que existe una correlación, o no podemos decir nosotros que es directamente proporcional a la cantidad de concentración de sólidos en suspensión, ¿no? Es decir, que si yo tengo una elevada turbidez, puedo llegar a tener una concentración baja de sólidos en suspensión.
Bien, entonces para el estudio de las características químicas, nosotros tenemos la materia orgánica, tenemos la medición del contenido orgánico, la materia inorgánica y los gases presentes en el agua residual. Estos cuatro apartados o estos cuatro factores sirven para que yo pueda medir las características químicas. Por ejemplo, tenemos en materia orgánica cerca del 75% de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un agua residual de concentración media son de naturaleza orgánica. Cuando hablamos de que son de naturaleza orgánica, pues estamos hablando de que de que esta agua ha sido, bueno, ha sido mezclado, se ha mezclado con los elementos orgánicos como el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y en muchos casos la presencia también del nitrógeno. Ok, aquí también nosotros tenemos que mencionar que no obstante, la carga orgánica también puede ir acompañada de otros elementos como el azufre, el fósforo y el hierro, ¿no? Principalmente el hierro, eh, que es aporte de la sangre, ¿ok? Que es aporte de la sangre, y también lo que son los nutrientes, ¿no? Los macronutrientes de lo que nosotros nos alimentamos, que son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. ¿Qué más podemos mencionar que aporta o que es un constituyente de la materia orgánica? La urea. ¿Por qué? Porque es la principal constituyente de la orina, ¿no? Continuemos. Aquí. Bien, medida del contenido orgánico. A lo largo de los años se han desarrollado diferentes ensayos para la determinación del contenido orgánico. Los métodos pueden clasificarse en dos grupos: los empleados para medir altas concentraciones de contenido orgánico y los empleados para medir concentraciones a niveles de traza. Okay, entonces vemos cuál es la diferencia entre la concentración. Aquí podemos concentraciones mayores a 1 miligramo por litro y concentraciones menores o elementos trazas de 0.001 miligramos por litro hasta 1 miligramo por litro. La materia inorgánica, pues cuando hablamos de materia inorgánica, son varios componentes. Y estas materias inorgánicas principalmente pues son aquellos metales que pueden incorporarse al agua residual, ¿no? También puede ser aporte de aquellas formaciones geológicas del propio suelo. Tenemos el fósforo. El fósforo es esencial para el crecimiento de las algas y otros microorganismos biológicos, debido a que en aguas superficiales tienen lugar nocivas proliferaciones incontroladas de algas. De ahí tenemos los que son compuestos tóxicos inorgánicos. Estos compuestos tóxicos inorgánicos están asociados con aquellos metales ya un poco más, los famosos metales pesados. Tenemos lo que es el cobre, el plomo, la plata, el cromo, el arsénico y el boro. Estos componentes, si bien es cierto, es difícil que en las aguas residuales domésticas o tomando una muestra de agua residual doméstica, es difícil que se encuentren en gran concentración, se encuentren en gran concentración. No estamos exentos de que aparezcan debido a que existe una industria una industria vehicular, ¿okay? Y a raíz de esta industria vehicular, pues los diferentes cambios de aceites, diferentes
trabajos que se realizan en los automóviles generan estos residuos, y si no se tiene una buena disposición, como ya hemos mencionado anteriormente, no se tiene dentro de esas empresas una buena disposición eh, de los desechos peligrosos, ¿a dónde creen que van a parar? Pues a los sistemas de alcantarillado. Y es ahí en donde nosotros podemos, ahí es donde se entra a hablar de estos compuestos tóxicos también. Metales pesados y algunos aniones tóxicos, en los cuales se incluyen los cianuros, los cromatos, que también están presentes en los vertidos industriales. El nitrógeno, pues el nitrógeno siempre es un componente que se va a encontrar en el agua residual. La concentración de nitratos en efluentes de aguas residuales puede variar entre 0 y 20 miligramos por litro, y en forma de nitrógeno con valores típicos de 15 y 20 miligramos por litro. La alcalinidad, pues la alcalinidad es un parámetro, es una medida, o sí, una medida de control química que está directamente relacionada con la presencia de hidróxidos, como aquellos hidróxidos de calcio, de sodio, aquellos carbonatos y bicarbonatos que están asociados con el elemento del calcio, el magnesio, el sodio, el potasio y el amoníaco. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta alcalinidad puede afectar o puede interferir en la regulación de los cambios del pH. ¿Okay? La concentración de la alcalinidad del agua residual es importante porque a través de conocer estos valores de alcalinidad, nosotros podemos emplear tratamientos químicos. ¿Okay? Tratamientos químicos como el de utilización de intercambios iónicos, o utilización de coagulantes o floculantes que no se utilicen en una concentración mayor, ya que la propia agua residual contiene este tipo de alcalinidad, este tipo de parámetro químico. Los cloruros, pues este ejemplo ya nosotros lo vimos en las diapositivas del caso práctico. Entonces, aquí en el caso de aguas costeras, su presencia también es debida a la intrusión de las aguas saladas, ¿no? Aquí un dato importante: las heces humanas, por ejemplo, suponen unos 6 gramos de cloruro por persona y por día. El pH es un valor que nos permite también caracterizar no solo el agua, sino muchas otras sustancias, y que me va a decir a mí que si es que tengo un cuerpo de agua de carácter ácido por debajo de valores de 7, o un cuerpo de agua o un agua residual con un carácter alcalino o un carácter mucho más básico con valores superiores a el 7, ¿no? Recordemos que el pH es una escala logarítmica que va en concentraciones de 0 a 14. Perdón, en valores de 0 a 14. Y los diferentes gases que se pueden generar, como son el nitrógeno, el oxígeno. Estos dos son los responsables de la composición del aire también. Por ende, van a estar siempre relacionados. El dióxido de carbono o el CO2, que es producto de la actividad microbiológica o la actividad de las bacterias que generan o que se comen la materia orgánica, empleando el oxígeno y eliminando dióxido de carbono y agua. El sulfuro de hidrógeno, el amoníaco
y el gas metano, ¿no? Que es el principal gas que se genera a partir de los hidrocarburos, ¿no? Como les decía, los tres primeros gases son comunes en la atmósfera y se encuentran en todas las aguas de contacto con la misma, ¿no? La superficie eh, de la atmósfera en contacto con el agua, y los tres últimos proceden de la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí vamos a quedar en el tema de la caracterización química. Nos quedan ciertos parámetros más que ya también hemos venido nosotros hablando, pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es como que profundizar un poquito más sobre qué significa cada parámetro, qué es el oxígeno disuelto, qué es la alcalinidad, qué es el pH, qué es la materia orgánica, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a terminar con esta parte y de ahí pues vamos con el tema, bueno, aquí tenemos ejemplos de la caracterización de un agua residual doméstica. Esto de aquí pues, si bien es cierto, ya lo vimos en el ejemplo anterior, solo que aquí nosotros tenemos una concentración débil, media y una concentración fuerte, ¿no? Y de ahí pues vamos a hablar de los microorganismos, que también nos hicieron la pregunta, ¿qué tipo de microorganismos existen en las aguas residuales? Como lo son las eucariotas, procariotas, metanógenos, halófilos y termacidófilos. ¿Ok? Estos son los microorganismos que pueden estar presentes o están presentes en las aguas residuales, ojo, en las aguas residuales domésticas brutas. ¿Okay? Entonces tenemos los organismos como son coliformes totales, fecales. Estos coliformes netamente siempre van a existir en las aguas residuales porque son los principales que se encuentran en los desechos orgánicos que generamos los seres humanos, y de ahí pues tenemos otro tipo de microorganismos que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, creo que hasta aquí vamos a quedar el día de hoy. ¿Alguna, alguna acotación, alguna... Se colgó. Hola, hola, ¿no se colgó? Ingeniero, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche, pues y nos vemos el día de mañana a las 20 horas con 5 minutos. Una buena noche a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias.